Amorante es un músico que convierte cada concierto en un viaje. Desde el Goibar juega con el euskera, la improvisación y los diferentes instrumentos que toca para, como dice él, traicionar la tradición. Estamos con Iban Urizar, Amorante. Primera pregunta obligada, que me la sé, pero ¿de dónde viene el nombre de Amorante? Bueno, Amorante, primeramente Amorante en euskera es amante, pero escogí el nombre porque fonéticamente se acercaba mucho a dos artistas a los que admiro
como son el brasileño Rodrigo Amarante y el cantador granaíno Enrique Morente. Y entre Morente y Amarante, pues se acercaba a Morante. Háblame un poco del Elgoibar. Bueno, Elgoibar es mi pueblo, el pueblo en el que nací, el que resido y vivo, y he pasado la mayor parte de mi vida. Tengo una especie de relación de amor-odio con el que podemos tener muchos con su pueblo natal. Me gusta vivir en un sitio o en un espacio no masificado. No es muy bonito si lo comparas con pueblos que te vas encontrando por ahí cuando vas de vacaciones o vas de bolos o lo que sea. Pero bueno, he aprendido un poco a querer por lo que es, no por lo que enseña o tiene, más por qué me da emocionalmente, aunque igual que te da, te quita también. Bueno, yo te diría, feo no es, ¿eh? No. O sea, he visto pueblos feos y Elgoibar no es pueblo feo. Bueno, según con qué lo compares, si te vas a pueblos de costa, pues tipo Guetaria o Orio o Haya o sitios así, bueno, las comparaciones siempre son odiosas, entonces siempre acabamos perdiendo. Dices que tu música es de pueblo o herrimúsica. ¿Qué significa para ti exactamente esta definición? Es una acepción que yo mantengo por mi incapacidad de definirlo concretamente cuando me preguntan qué tipo de estilo de música hago en qué tipo de estilo me muevo. Para mí es herrimúsica, que en castellano sería música de pueblo, y es sencillamente soy de pueblo y hago música, no me complico mucho más con esta acepción. Por lo tanto, pienso que la música que yo hago está directamente condicionada por dónde vivo, dónde me muevo. Seguramente si viviera en una gran urbe no haría la música que hago. ¿Estás seguro de ello? No, no estoy seguro de casi nada, pero me da la sensación de que se acerca mucho a lo que yo pienso esta afirmación. Es soy de pueblo y hago música, entonces hago música de pueblo. Es verdad que la globalización no coloca al pueblo en un sitio mitificado como lo que tenemos en esta dicotomía entre urbe o ciudad y pueblo, sino más o menos sería como un pueblo globalizado y cosmopolita, por qué no decirlo. Pero sí, hago música de pueblo, que en euskera es herrimúsica. Cantas en euskera, que es tu lengua materna. ¿Qué papel juega el idioma en tu forma de expresarte? Desde la naturalidad, un papel esencial. Quiero decir, no concibo cantar en otro idioma que no es el mío materno, que es con el que me siento cómodo expresando lo que quiero expresar o cantando lo que quiero cantar. Tengo un tema en castellano, pero bueno, generalmente yo lo tenía claro desde el principio que tenía que cantar en un idioma en el que me sintiera cómodo. Previamente tuve un proyecto en el que cantaba en inglés también, del cual no me siento, o sea, me siento muy orgulloso del proyecto, pero no de mi opción de cantarlo en inglés porque me parecía más una impostura, no me sentía cómodo en mi caso. Sí, no es un idioma, lo hablo y lo entiendo, pero no es un idioma con el que me sienta cómodo a la hora de expresarme. Y con Amorante yo creo que desde el principio no tuve ni un género de duda de que tenía que hacerlo en euskera. ¿Y crees que el idioma condiciona a la hora de moverse tu música? Emocionalmente yo creo que es más real, sobre todo en mi caso, cantar en un idioma en el que te sientas cómodo. Estéticamente condiciona porque la fonética es muy diferente al castellano, al inglés o al francés. En mi caso, cuando construyo las canciones, generalmente parto de las letras, porque con el tiempo he aprendido que si tengo la letra, la musicalidad de la letra me llevará a crear una canción de una manera. En cambio, cuando lo hacía al revés, de que esto lo hemos hablado antes, de tener unos acordes o construir una canción con una fonética de Wachuwei, que es mucho lo que se utiliza, esta fonética anglo para generar melodías de voz, luego hay que calzar esa letra en un idioma que no es el inglés, por ejemplo, que es el castellano, en euskera o francés, y
esto lo cuento muchas veces. Hay un escritor aquí del País Vasco, del cual soy amigo y me ha hecho alguna letra que otra. Ujú. Él se llama Arkaitz Cano y él tiene una anécdota preciosa sobre esto, que él dice que el idioma condiciona tanto, pues en inglés tú para decir todo lo que necesitas es amor, en inglés es all you need is love, ya lo decían los Beatles. En euskera es behar duzun guztia maitasuna da. Claro, 5 sílabas contra 12 que serían en euskera. Obviamente Imposible. de calzar esa frase en euskera en la misma melodía. Por lo tanto, a mí me funciona súper bien partir de las letras para construir las canciones. Bueno, es un proceso creativo que es tuyo propio y... Sí, bueno, propio no sé, pero a mí me funciona muy guay porque el resultado es muy interesante y al revés, pues muchas veces acaba llegando a terrenos ya pisados. Ujú. ¿Y crees que hay gente que al hacerlo de otra manera se pueda notar que no lo han... Obviamente, yo sí escucho bandas o artistas a los que se les nota que la melodía creada es una melodía anglo y han calzado una letra que no es en inglés, eso sí, pero bueno, es una opción como otra cualquiera. A mí en mi caso me funciona súper bien. Incluso cuando he creado la canción previamente y he hecho la letra después, esa melodía o esa fonética que utilizo para crear la melodía es una melodía o es una fonética en euskera. Puedo crear una frase en euskera que no tiene aparente sentido porque la letra no está creada, pero me ayuda incluso a crear un imaginario de lo que quiero contar después. Hay algo curioso, ¿no?, en tus directos que no sé si es tanto una norma tuya, pero no te gusta interpretar canciones que ya has grabado o te gusta más bien separar, ¿no?, la parte del directo de la parte que grabas. Tengo muchas canciones que las toco en directo que nunca serán grabadas y tengo canciones grabadas en discos que nunca sean interpretadas en directo. Concibo los dos mundos como dos mundos totalmente diferentes. Lo que yo amo son los directos, es en el espacio en el que yo disfruto, en el que estoy cómodo y es para lo que trabajo. Yo cuando voy al local de ensayo no preparo las canciones para grabarlas, sino para hacerlas en directo. Luego mis problemas llegan cuando voy al estudio y tengo que pensar, vale, ¿cómo quiero grabar este tema? Y sí es verdad que la gente que se acerca a mi música igual me conoce desde un directo que lo ha visto y me cuenta, hostia, he escuchado lo que haces en disco, es súper diferente a lo que haces en directo o al revés, ¿no? Te he escuchado en disco y en directo como lo he flipado porque es otra cosa. Sí, me gusta mantenerlo así y es verdad que no es una lógica a la norma, porque mucha gente pues hace el disco y luego pues lo intenta llevar al directo lo más fielmente posible. No es mi caso. Yo lo concibo así y lo llevo Pero así. Es una forma curiosa de concebirla que me parece también, o sea, además de tremendamente válida, me parece muy original. O sea, Sí, en mi caso es coherencia pura y dura, porque yo tal y como concibo los temas para hacerlos en directo, no los veo igual en disco, no funcionan igual y funcionan de una manera en directo y no tiene por qué funcionar en disco, por lo tanto no los grabo o los grabo totalmente diferente. y pueden convivir perfectamente cada uno en su espacio. Sí. A la industria no le gusta tanto esto. Ya, eso sí, eso es un problema, pero bueno.
zerbait importante esateko zuri errekan lotu pozak askatzeko ito gabe kezkak itotzeko. Ba 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 ba. Acabamos de escuchar Erreka. Háblame un poco de esta canción. Bueno, Erreka parte de un libro que leí de un escritor gallego, de Cunqueiro. Yo creo que según me contaron era un poco fachilla, no sé, la verdad, pero el libro me flipa y uno de los cuentos o uno de los pasajes contaba como un médico del siglo XVI que curaba la melancolía, construyó en su casa diferentes riachuelos para curar los diferentes tipos de melancolía a las personas que lo visitaban. Al final se debió de arruinar, intentó vender los riachuelos a cada uno por su lado y no pudo y los malvendió todos a la vez. Me flipó esta anécdota o este cuento o lo que sea y se lo pasé a Arkaitz Cano, este escritor enorme que tenemos aquí en el País Vasco, y él me hizo una letra maravillosa a la cual le tituló Erreka y habla sobre esto, sobre los ríos, la melancolía. Bueno, me gusta, ¿eh? Es un cuento bonito, ¿eh? Sí, sí. Háblame un poco de los instrumentos que tocas. Bueno, generalmente en directo llevo los instrumentos que me han acompañado en Amorante desde el principio. Es la trompeta, que es mi instrumento principal, y la voz, que es algo con lo que he aprendido a quererme y a querer la voz que tengo, porque al final lo de las voces, no soy un gran cantante, no me considero un gran cantante, pues he cogido personalidad y me he acabado queriendo como cantante. Y intento aprovechar mis carencias, que las tengo. Me encantan las voces imperfectas, creo que la mía lo es. Entonces a estos dos elementos, como son la trompeta y la voz, le uno el armonium indio, que también lo tengo desde el principio, que me gusta mucho tocarlo y cantar con él, y luego utilizo en este caso elementos más electrónicos como pueden ser sintetizadores y pedales de loop y de efectos. Por ejemplo, el pedal de loop es algo que lo he utilizado desde el principio para hacer la construcción de canciones a la hora de enseñarlas en directo. Entonces ese es mi... Me gustaba mucho que me decías que yo en realidad soy trompetista. Es que en realidad soy claro, trompetista y en el resto de las cosas soy un diletante. Sí, soy... Bueno, yo creo que defiendes muy bien, ¿eh? O sea, no creo que cantes mal. O sea... No es tanto cantar mal, sino es soy consciente de mis carencias como cantante, vamos a decirlo. Pero a su vez aprovecho muy bien esas carencias. Sabes jugar con ellas. Sí, entonces al igual que podrías encontrar miles de trompetistas mejores que yo, no lo sé, aprovecho técnicamente mejores. Intento expresar mediante un instrumento con el que me siento muy, muy atado y muy cómodo algo de a mi manera. Con la voz me pasa lo mismo.
con el tiempo he aprendido a quererme y yo creo que hoy en día en los directos que hago eso es lo que muestro. Es la clave, ¿eh? Sí. También dices mucho que tu música no es tanto tradicional, sino tradicional. Sí. Es un juego de palabras que utilizo porque queda muy guay en las entrevistas. Y digo, no, la tradición, quítale la D y está más cerca de lo que hago yo. Tengo mucho respeto por las tradiciones musicales de diferentes manifestaciones culturales de diferentes pueblos, de diferentes épocas, culturas. Como tengo estudios de etnomusicología, por lo tanto me he acercado a la música desde diferentes puntos, no solo desde la melomanía o un gusto totalmente personal como podemos tener cualquiera de nosotros, y tengo mucho respeto y he aprendido con el tiempo a valorar todo lo que se hace por las razones por las que se hacen. Nunca intentar valorar lo que me gusta a mí o intentar jerarquizar lo que está por encima o lo que está por debajo. Me gusta la música tradicional, pero no hago música tradicional. Esto es. Puedo utilizar instrumentos tradicionales o formas de tocar o de cantar tradicionales, pero no intento emular ni intento preservar ningún tipo de tradición musical. Por eso utilizo el chiste de yo traiciono la música tradicional. Pero yo creo que también está ahí un punto de hay que romper para poder hacer cosas nuevas, ¿no? De hecho, pienso que la música tradicional, como todas las manifestaciones, vamos a decir, tradicionales, tiene que estar en constante evolución. Una tradición no quiere decir que tenga que mantenerse quieta, inamovible, que no se pueda cambiar. O sea, las ventanas se abren, entra corriente, el agua tiene que fluir. De hecho, todo el agua que se estanca huele. Sí. Y todo lo que estanca huele. Y si una manifestación cultural como puede ser la música tiene que mantenerse en el tiempo, debe evolucionar, aunque sea de formas tradicionales o aunque sean de sonidos tradicionales o aunque sean de formas de hacer tradicionales. Si de todas tus canciones te tuvieras que quedar con una, ¿con cuál te quedarías? No, ninguna. Con una no puedo. O sea, no tengo ese tipo de apego, ¿vale? De hecho, muchas veces me pasa que hago como una especie de... me salgo de mí mismo e incluso me extraño a mí mismo. Hostia, ¿tú has hecho esa canción? ¿O tú eres el que está tocando eso? En estos 10 años que llevo con Amorante he compuesto canciones que han ido quedándose en el camino, a las cuales les tengo mucho cariño por lo que han significado en el momento en que se han interpretado, las he compuesto, pero es como a los hijos e hijas, ya ha llegado un momento en el que tienes que dejar marchar. Claro. Y así tiene que ser. Entonces no puedo decirte una, te digo ninguna. Me gusta, ¿eh? O sea, creo que nadie me había dicho ninguna. Me dicen siempre, no puedo elegir entre todas, tal, pero ninguna. Es como que todas tienen un ciclo, ¿no? Van pasando y al final... De hecho, mis canciones, tengo alguna canción que otra que la llevo tocando casi 10 años y ha ido mutando de forma, casi de sonido, y no concibo las canciones como algo estático, estanco, que no varían, que no cambian. Cómo estoy yo, qué es lo que me pasa en directo. Por eso me gusta mucho tocar en directo, y es donde me siento, porque es donde siento vivas las canciones. Y como he hecho mucha música experimental o improvisación libre, no tengo ningún miedo a que ocurran cosas externas, tenga fallos técnicos, algo cambie o algo pase, porque eso probablemente te llevará a un terreno al que tú no estabas, no pensabas que llegarías. Y hacer algo único al final. Bueno, único no sé, pero sí por lo menos sorprenderte a ti mismo y probablemente llegar a un espacio en el que no pretendías llegar, y eso siempre es súper interesante. A nivel de directo sueles construir un relato con varios instrumentos, pero ¿cómo decides el recorrido de este relato? Generalmente tengo una narrativa de concierto que hasta ahora se ha mantenido bastante estable, que es como empezar un bolo un poco solemne y sobrio, ir mutando hacia algo más lúdico y acabar igual de solemne y sobrio, o parecido por lo menos. No quiere decir que tenga que ser así ni que vaya a ser así, pero sí concibo el directo como una narrativa
en bloque. No hago estas cosas de, venga, pues mi último disco voy a dejar los 3 hits de esto para el final y mi hit mayor, no, yo lo entiendo diferente y esto está seguramente muy atado a la pregunta que me has hecho antes de con qué canción me quedaría. Tengo una canción que saco en el local y la tengo que probar en directo, me da igual, si no la he grabado, tengo intenciones de grabarla, la voy a tocar y la voy a encajar porque tengo que comprobar si funciona o no. Me contabas igual que hacía como una campana de Gauss, sí, ¿no? En ese sentido, si empiezo algo sobrio, va hacia lo lúdico y acaba en el sobrio, sí, una especie de campana de Gauss, sí, pero bueno. Pero me gusta que hasta eso esté... quizás no muy concretado, pero sí planeado. Sí, yo creo que sí, concretado y planeado en el sentido de que me importa la narrativa, porque yo creo que es algo que apela directamente a las emociones y tal y como yo disfruto los directos de otros artistas a los que veo, otros grupos a los que veo en directo, me gusta concebirlo así y me gusta hacerlo disfrutar así porque yo lo disfruto así. Estos directos que me cuentas, has tocado en pueblos pequeños, has tocado en festivales. ¿Consideras que afrontar estos directos es igual en un pueblo pequeño que en un festival? No, ni mucho menos. No, el sitio en el que, en mi caso, el sitio en el que tocas, la gente, delante de la gente en la que estás tocando, o sea, todo afecta, todo condiciona. A mí, por lo menos, yo así lo vivo y es verdad, y me gusta. Por otro lado, es este tipo de condicionantes y totalmente relacionados con lo que he comentado antes de la estética del error, de que si te pasa algo estés muy preparado a poder cambiar algo y que coja otro camino más interesante. Uh-huh. El espacio es uno de estos elementos y entonces es muy diferente tocar en un pueblo pequeño que en una ciudad, que en un festival. Los festivales son los menos interesantes, a no ser que sean festivales pequeños y como muy adecuados al tipo de propuesta como la que yo tengo. En general no disfruto demasiado en ese tipo de eventos. ¿Y qué disfrutas entonces en el otro tipo de eventos? Lo que estoy haciendo en el momento, o sea, tal y como recibo el feedback de la gente que lo está viendo y no esa sensación que yo he tenido cuando he ido a festivales de que, vale, veo un grupo, después otro grupo y después otro grupo y luego cambio de escenario, entonces al final no sé bien lo que he visto, lo que me ha gustado esto, entonces como esto me ha gustado un mogollón no le hago tanto caso a lo que viene después. Es un poco estresante ese tipo de... Sería como verte 5 pelis seguidas y que no sepas ya... Básicamente, sí, o 5 capítulos de series diferentes, uno detrás de otro. Y a ver cuál me ha gustado más. Pues voy a ir cerrando un poco. Uh-huh. ¿Qué proyectos tienes en mente a medio y largo plazo? Bueno, igual cuando se emita esto ya ha ocurrido y ya se ha editado, pero a fecha de hoy, en breve entro a grabar otra vez lo que será mi siguiente disco, que saldrá este 2026. Y muy contento y emocionado, aunque el proceso de grabación siempre se me hace un poco de bola. Y esto es lo más así. Aparte de eso, pues saldrán cositas, pues tengo encargos que me salen, tengo que hacer una banda sonora para una cosita, tengo que hacer, saldrá un vídeo de, bueno, pues cosas que periféricas a lo que es la música de Amorante, con las que estoy muy contento, muy agradecido, y dedicarme a la enseñanza también y a mi familia, que es lo que más necesito y quiero. ¿Consideras que cierras un ciclo ahora mismo? Sí, bueno, a veces tengo la sensación de que esto se está acabando, de que yo espero no estaré con Amorante. Cuando yo vea que no disfruto, lo mato y me hago otra cosa. O sea, eso ahí no tengo ningún tipo de preocupación con eso. Pero de momento, como lo estoy disfrutando y voy al local y en este universo que me he creado, todavía tengo cosas que contar y que cantar y que tocar, pues voy tirando. Y si eso me lleva a hacer otro disco, pues lo hago. En el momento que no lo vea, lo finiquitaré y me haré otra cosa. Que esta disciplina como es la música la podemos practicar hasta la muerte. Claro. Y todavía yo creo que me queda un poquito. Bueno, nuevo disco te dará más margen para seguir tocando en directo, que es lo que te gusta. Es para lo que necesito. Hago discos para tocar en directo. Si hacer discos no me llevara a tocar en directo, no los haría. Háblame de la última canción que vamos a escuchar. La última canción que vamos a escuchar es letra de Bill Lynch,
que es un poeta y bertsolari del siglo XIX, a lo cual admiro mucho o me gusta mucho las cosas que escribía o cómo las escribía, y se llama La suerte del pobre, en euskera pobriaren suertia, y habla pues de la condición del que necesita o es pobre, que en el siglo XIX pues Bilinch y otros como él pues estaban más cerca de la indigencia que de la riqueza, y canta más a las penas del pobre. Y me parece una letra preciosa. Además, hemos dicho que no es homenaje a estos. No es un homenaje a Bilinch, sino es una letra de Bilinch que yo he adoptado y he musicado. Vale, pues lo dejamos con él. Iván, un placer de haberte tenido aquí en el programa. Un placer haberme invitado. Gracias. Beste alibillorik pobriak ez daka, negarrez jaio eta bizia raskaka. Galtzarbian kolkuan onai arrastaka, erropetan koipia zikina takaka. Jendiak ikustian hartutzen du lazka, danak pasatzen zaizka ondotik presaka. Nahi baldin badu ibili ateratu orduko etxetik ananka. Mutil txikiak ditu atzetik milaka, azenari joero patata tiraka. Zakurrak ere azten zaio zaunkaka, abereak tiratzen diote puyanka. Puyanka, puyanka, bateko be